Radio Sucesos presenta Sucesos en el Mundo, un análisis del mundo en que vivimos y el impacto en nuestras vidas, con la conducción de Alan Catley. Bienvenidos. Buenos días. Sucesos en el Mundo va a realizar una serie de programas alrededor de los principales acontecimientos que se han producido a lo largo del año 2023 en periodos trimestrales. Es decir, vamos a tener una observación sobre el primer mes del año, enero, el de febrero y el de marzo, y en el siguiente programa los siguientes 3 meses y así hasta este mes de diciembre. El año 2023 arrancó con ciertas situaciones preocupantes respecto sobre todo de la democracia en América Latina. Otra vez, como hace algunos años en Estados Unidos, el Día de Reyes, el 6 de enero, con un retraso de 2 días, nos depara un lamentable regalo en la forma de una agresión a la democracia en una cada vez más cojeante América Latina. Hablamos del espectáculo de algunos miles de ciudadanos brasileños que por obra y gracia del fanatismo, alimentado y estimulado por sus propios liderazgos, sean estos políticos o religiosos, eso no importa, renuncian a su condición ciudadana y a sus derechos como actores políticos en la sociedad para ungirse en árbitros y jueces finales en la dividida sociedad brasileña con una polarización sin precedentes. Ellos, por sí y ante sí, pese a las evidencias en contrario, se convencieron de la existencia de un fraude electoral en contra de su candidato y por lo tanto de la invalidez de las elecciones presidenciales que dieron una apretada victoria sí al candidato opositor. Si quitamos el nombre del país, pareceríamos recreando un sainete similar ocurrido hace 2 años exactamente, cuando una turba asaltó el Capitolio en Washington en un episodio surrealista, donde incluso un pseudo chamán disfrazado con cuernos de búfalo danzaba en los salones de la sede de la más antigua democracia en funciones del mundo. Otra turba, pero el mismo fanatismo, la misma necesidad de imponer, por el medio que sea, su estrecha e intolerante visión del mundo, sin importar las abrumadoras evidencias que demostraban la absoluta falsedad de toda la argumentación que pretendía avalar, en efecto, un golpe de Estado desde el poder. ¿Cómo sorprendernos entonces de encontrar a la vuelta de 2 años en el idílico refugio de uno de ellos, juntos y abrazados, a los 2 mayores actores de esta tragicomedia, los expresidentes Trump y Bolsonaro, ninguno de los cuales tuvo la entereza y hombría de bien de aceptar sus derrotas, fruto de sus errores y abusos, y reconocer al vencedor, que les gustara o no, representaba a esa mitad y un poco más de ciudadanos que habían decidido que la alternativa era superior a que ellos siguieran gobernando. A fin de cuentas, y ya despejada la maraña de legalismos y con el polvo ya asentado, a esto se reduce toda la discusión. Esto es, el respeto por las normas del sistema democrático que se define por la mayoría, más amplia o más estrecha, que en las urnas se exprese y por el ejercicio del poder dentro del marco de la Constitución y de la ley. Mantener estos principios básicos es la única manera en que la democracia puede funcionar como el escenario de libertades y derechos en que los ciudadanos puedan desenvolverse. Lo contrario es el retorno al tradicional pasado de poderes omnímodos, de autoritarismos disfrazados de izquierdas o derechas, en fin, al fascismo, que está en plena celebración de su centenario con la toma del poder en Italia por Mussolini en 1922,
la fundación de la Unión Soviética en 1923 y en ese mismo año el putsch de la cervecería de Hitler en Múnich. No hay que engañarse con las palabras, son los hechos los que hablan y lo hacen mucho más claramente que todos los subterfugios y los matices empleados para justificar de uno u otro lado a quienes buscan destruir la democracia que estorba en sus designios absolutistas. Las escenas lamentables de Brasilia, con las turbas asaltando Planalto, la sede del Poder Ejecutivo, el Parlamento o la Corte Suprema, como en su momento las de Washington, son el telón de fondo de un conflicto profundo que se está librando entre una visión imperfecta y con limitaciones, como es la democracia, pero que es revolucionaria al buscar cambiar la arcaica visión del poder absoluto con unas limitaciones y frenos a este, sin las cuales se desatan los peores instintos de quienes gobiernan sin tales barreras. Solo en democracia se entiende que el poder no es una carta blanca para el gobernante, pero también que éste tiene un mandato que lo legitima, pues nace de una voluntad social que debe ser respetada por todos. Las turbas que asolaron Santiago en 2019, incendiando edificios públicos, iglesias y estaciones del metro, saqueando mercados y tiendas para imponer su particular agenda a un gobierno democrático en funciones, es un acto tan fascista como el de Brasil o el de Washington. Y el ver que sus autores hoy son amnistiados envía a la sociedad el peor mensaje posible. Ese mismo aterrador rostro del fascismo se vio en Quito en el mismo 2019, cuando fue asaltada por turbas delincuenciales que muy claramente evidenciaron sus intenciones, por un lado, derrocar a un gobierno legítimo, pero sobre todo, proteger a otros pandilleros de cuello blanco al incendiar el edificio de la Contraloría para destruir las evidencias de negociados y chanchullos que no habían podido ser borradas antes. Jugar con la impunidad es jugar con fuego. Ante un vacío de poder por la no aplicación de la ley contra los violentos y los golpistas, la sociedad o parte de ella empieza a llenarlo por su cuenta y a tomarse la ley en sus manos. Ese es el más seguro camino, primero a la anarquía y luego, ante el clamor ciudadano por seguridad, a la dictadura. El mes de febrero nos trajo una fecha que habría sido preferible olvidar. El 14 de febrero no fue precisamente el Día del Amor, sino la recordación de la agresión rusa a Ucrania. Justamente un año antes de eso, el mundo entero se preocupaba por las cada día más evidentes acciones preparatorias para una invasión a Ucrania. Rusia había concentrado fuerzas de combate en las extensas fronteras que tenía con Ucrania en esos momentos, desde el norte y noreste, y desde el sur en la Crimea, de la que se había apropiado en 2014. Para no perder la oportunidad de ampliar el frente, realizaba ejercicios conjuntos en Bielorrusia con las Fuerzas Armadas de la colonia que Rusia allí mantiene, con su títere Lukashenko a cargo. La inteligencia británica y norteamericana venían anunciando desde enero e incluso antes de la inminente invasión rusa, pese a todas las cortinas de humo que Putin y su canciller Lavrov lanzaron para desinformar, el eufemismo diplomático para la pura y simple mentira, acusando a los Estados Unidos y a la OTAN de histerismo. Tanto Macron como Scholz, el recientemente nombrado canciller alemán en ese momento, hasta cierto punto, porque psicológicamente deseaban hacerlo,
se compraron parte del discurso del Kremlin, resistiéndose a la evidencia aportada por las agencias de inteligencia. El desconcierto fue mayúsculo cuando se concretó la agresión el 24 de febrero. Donde no acertaron las previsiones de esta fue en la posible duración del conflicto. Al fin y al cabo, Ucrania se enfrentaba al que en ese momento se consideraba el segundo ejército del mundo, que además de tenerla rodeada por tres lados, tenía una superioridad aplastante en aviación, tanques, artillería y soldados, además del dominio absoluto del Mar Negro y el de Azov, donde la flota de guerra rusa operaba desde la gran base naval de Sebastopol sin ningún buque ucraniano que pudiera oponer alguna resistencia. Para colmo, el muy inferior ejército ucraniano se debía desplegar en múltiples frentes, lo que se suponía acarrearía su temprana y total aniquilación. A un año de estas previsiones, la realidad demostró otra cosa, que ciertamente hasta ese momento ha sido o había sido el más amargo trago que Putin ha debido tragarse, el que su ejército, en el que había invertido enormes recursos económicos, pues para sus proyectos imperiales resultaba la herramienta esencial de intimidación y de ser necesario de agresión, haya resultado ser una penosa caricatura. Constatar esta dolorosa realidad se le ha hecho muy difícil, más aún cuando ha debido afrontar varias y graves retiradas estratégicas del norte de Kiev primero ante el desastre logístico de sus tropas y la humillante retirada, abandonando cientos de vehículos blindados que se quedaron sin combustible y perdiendo a muchas de sus mejores unidades ante unas fuerzas ucranianas bien dirigidas y flexibles, para luego retirarse del noreste tras fracasar también ante Kharkov. Putin es hombre obstinado y vengativo. Para él, los reveses sufridos son un acicate para seguir en su empeño y en realidad no tiene muchas salidas, pues ni siquiera una derrota, la falta de una victoria, puede ser el comienzo del fin de su reinado. No conviene engañarse respecto de las capacidades que tiene Putin a su disposición. Desde el mes de septiembre del año 22, incrementó el pie de fuerza ruso en un 30%, movilizando a más de 300.000 hombres, esto es, más que todas las fuerzas regulares ucranianas. Aun si se aceptan las cifras de pérdidas de tanques, en el orden del 50% a esa fecha, de las destinadas a Ucrania, aún dispondría de más de 2.000 tanques y la superioridad aérea no se ha visto menoscabada ante la prudente política de no hacerla volar, tras perder unos 200 aparatos a manos de la defensa antiaérea ucraniana. Putin ha lanzado ya su ofensiva, al parecer con objetivos más realistas que los de hace un año. Esto explica el desgaste terrible en torno a una pequeña ciudad en el Donbass, Bakhmut, que se ha convertido en el verdún del conflicto. Los sangrientos asaltos rusos han sido detenidos y rechazados durante meses, pero Rusia ha podido retomar una iniciativa que desde la contraofensiva ucraniana de septiembre del 22 había perdido, e imponer su doctrina militar de aplastar por número al enemigo, sin consideración a las bajas propias, mucho menos a las de la población civil. Al parecer, la nueva ofensiva, para que le ha venido muy bien el relativo receso por el invierno, para entrenar a la masiva leva del mes de septiembre y reponer los disminuidos stocks de municiones, armas y equipos, se centra en la expulsión de las fuerzas ucranianas de los oblasts de Donetsk y Luhansk, proclamados por Rusia como parte de ella, tras unos referendos que nadie acepta. Ha logrado revigorizar a su ejército utilizando a
un personaje siniestro como Prigozhin, su ex chef, que se ha dedicado a reclutar en las prisiones rusas a miles de delincuentes comunes, asesinos, para incorporarlos a las milicias o a estos grupos mercenarios llamados Wagner, para que sean estos los que se dediquen a sacrificarse ante las defensas ucranianas, sobre todo en Bakhmut. Él es muy pródigo en su empleo como carne de cañón. Se estima que logró reclutar a más de 40.000 criminales, lo que tal vez explique las atrocidades cometidas en Ucrania, asesinando civiles de manera sistemática, aunque esta es una práctica más común de los departamentos de seguridad rusos, como el FSB, el sucesor de la KGB, pero con sus mismas técnicas y hábitos. Los delincuentes sueltos seguramente habrán sido los encargados de aterrorizar a la población civil con las violaciones a niñas y mujeres y el saqueo sistemático de casas y edificios. Putin va a echar toda la carne al asador para buscar abortar antes de su inicio cualquier ofensiva ucraniana, aprovechando los tanques y otras armas que va a recibir de la OTAN y Estados Unidos. Pretenderá asegurar esos dos oblasts, cuando menos, y eventualmente avanzar hasta el Dnieper para apoderarse y para sostener Zaporizhia y el oblast de Jersón, hasta el borde oriental del río. Parecería que los números favorecen a Putin como hace un año, pero como hace un año, resulta arriesgado dar por liquidado al ejército ucraniano, que más de una sorpresa poco agradable, por cierto, ha dado a las fuerzas rusas. Es difícil medir la valentía y el coraje del que Ucrania ha dado ejemplo al mundo. El mes de marzo nos trae una situación muy compleja en Oriente Medio. Primeramente, se habían dado unos avances interesantes para el restablecimiento o el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la teocracia iraní y la monarquía saudita, advirtiendo que se podría producir un cambio en el equilibrio de fuerzas, pero sobre todo en las actitudes regionales tras producto de este acuerdo alcanzado por los dos países. Durante varios años, Israel ha vivido una creciente polarización política que ha dado lugar a frágiles y breves gobiernos de unas heterogéneas coaliciones que ante la menor discrepancia interna han perdido su precaria mayoría en el legislativo, dando lugar a la caída del gobierno y forzando elecciones anticipadas que no han hecho más que repetir esa fragmentación. Dentro de este círculo vicioso ha estado siempre la figura dominante de la política israelí durante lo que va del siglo XXI, Benjamín Netanyahu, sea como primer ministro o como cabeza visible de la oposición. Con graves problemas de gobernabilidad, las diferencias y discrepancias en la sociedad israelí se han agudizado, observándose el crecimiento sostenido de partidos religiosos, por un lado, asentados en una ortodoxia que pretende remitir al país a doctrinas arcaicas inspiradas en conceptos de 3.000 años de antigüedad, y por partidos nacionalistas que en general son xenófobos respecto de la población palestina, que representa un 20% de la población total. Las visiones nostálgicas del bíblico Gran Israel, el de David y Salomón, se vuelven argumento y programa político para el manejo de las relaciones internacionales. El gobierno actual, que emergió de recientes elecciones, no escapa a la misma lógica que ha generado la inestabilidad anterior, pues la mayoría de Netanyahu,
quien de entrada es un destacado representante de la derecha dura del histórico Likud de Begin, descansa en varias alianzas con partidos bastante más a la derecha de él, lo que ya es mucho decir. Las agendas, dispares en sus orígenes, pero más bien coincidentes en sus métodos, tienen su epicentro en el desconocimiento de todos los acuerdos asumidos por Israel en relación al establecimiento de un Estado palestino que incluyen la Resolución de Naciones Unidas de 1947, acta de nacimiento del Estado de Israel, que preveía de manera simultánea la creación de uno palestino. La legitimidad de la demanda palestina del cumplimiento de tal resolución es incuestionable, jurídica, pero más allá de este plano, éticamente. Esta situación durante 70 años ha sido un factor fundamental del encono regional y el pretexto para mantener encendida una guerra larvada que se ha convertido en conflicto de elevada intensidad al menos 5 veces desde la guerra fundacional, pasando por el conflicto de Suez en el 56, la guerra de los 6 días, la del Kipur y las grandes ofensivas contra Líbano. Con frecuencia creciente llegan noticias de las acciones de la Fuerza Aérea israelí atacando posiciones iraníes en Siria o a los convoyes de armamento y misiles que Irán envía para mantener una guerra de terror, utilizando muy bien el resentimiento palestino al verse como ciudadanos de segunda clase en Israel que pueden ser expulsados de sus casas, como efectivamente lo han sido desde 1948 y hasta el presente. Los acuerdos de Oslo que tanta esperanza trajeran en su momento ante la oposición de los extremistas de lado y lado, significaron otra frustración para el pueblo palestino que ve cada vez más lejana la concreción de un Estado propio, ante lo cual sacan partido justamente los extremistas a quienes interesa el mantenimiento de esta situación de crispada violencia que cada cierto tiempo explota en conflictos mucho más serios. Este conflicto estructural es el que está desgarrando a la sociedad israelí y el que la ha polarizado hasta la situación actual. Fuera de los habituales titulares de violencia de uno y otro lado entre palestinos e israelíes que son pan de cada día, durante las últimas semanas se han producido manifestaciones muy importantes en Israel por parte de miles de personas, se habla de más de 100,000, que se han movilizado para resistir las propuestas reformas al Poder Judicial que ha planteado el primer ministro Netanyahu, vistas como un grave debilitamiento de las atribuciones de la función judicial y de su independencia, lo que constituiría una ruptura constitucional del Estado de Derecho y su división de poderes. Gran indignación ha causado una última ley aprobada por el Parlamento, blindando al primer ministro de acciones judiciales para removerlo. Resulta evidente la dedicatoria de la reforma, pues Netanyahu está enjuiciado por delitos de corrupción que lo pueden no solo sacar del poder, sino llevarlo a prisión. Las crecientes protestas producidas en las últimas semanas han obligado a Netanyahu a reducir sus alcances, pese a lo cual no ha conseguido desarticular las protestas. Para añadir más leña al fuego, el ministro de Finanzas israelí, en un acto público en Francia, declaró que no existe una nación palestina y que los árabes no tienen derechos históricos sobre la tierra de Israel. Smotrich es el líder del partido radical Sionismo Religioso, que hace unos días hizo unas declaraciones tras el asesinato de 2 jóvenes israelíes en el poblado palestino de Huwara, que este debía ser borrado del mapa. Tras estas declaraciones, una turba de colonos israelíes armados asaltaron el pueblo, lo incendiaron y mataron a una persona en un acto fácilmente equiparable a los
pogromos que contra poblados judíos se practicaban en la Europa antisemita. Cuán grave sería el asunto que en un gobierno con una inédita preponderancia de movimientos extremistas debió salir al paso condenando la acción, pero sin una palabra de crítica a su ministro por su instigación a la violencia y al odio. Con las declaraciones en Francia, que además se realizaron en un acto en memoria de un activista de la extrema derecha francesa, ponen al gobierno israelí en una complicada situación con su principal aliado, Estados Unidos, que ha expresado en varias oportunidades su apoyo a la creación de un Estado palestino de acuerdo a la disposición originaria de Naciones Unidas y a los acuerdos de Oslo accesoriamente. Debería ser claro para Estados Unidos que tras el éxito chino al gestionar el acercamiento diplomático entre Irán y Arabia Saudita, mucho ha disminuido su influencia regional, que se verá más minada aún si no equilibra su posición en relación a Palestina. Lamentablemente, esto no parecería ser muy claro para el gobierno israelí, que con cada uno de estos actos y declaraciones pierde la batalla de la opinión pública, que cada día lo ve más intolerante e intransigente con gente que ha estado en esas tierras durante 2 milenios al menos. El resultado de semejante crispación social juega directamente a favor de personajes siniestros como Nasrallah, la cabeza visible de Hezbollah, la organización militar y política terrorista libanesa, alineada con el propósito iraní de eliminación del Estado de Israel, que en declaraciones ha expresado que sus objetivos pasan por acentuar las tensiones y enfrentamientos al interior de Israel para provocar un clima que propicie la emigración de judíos fuera del país. Ciertamente, ministros como el señor Smotrich facilitan enormemente el trabajo de Hezbollah o de Hamas. Radio Sucesos presentó Sucesos en el Mundo, un análisis del mundo en que vivimos y el impacto en nuestras vidas, con la conducción de Alan Catley.